Encontrar una dirección hoy día se ha vuelto muy fácil. Yo tengo problemas con las direcciones, pero basta tener un aplicativo, un teléfono, que usted pone esas aplicaciones y lo lleva a ese lugar de destino que usted ha dispuesto. Y sabe que es lo mejor, usted no tiene ni idea para dónde vas, no lo sabe, pero confía plenamente, y eso me llama la atención. Yo mismo me sorprendo cuando hago uso de eso y con toda confianza y tranquilidad doblo a la derecha, gira a la izquierda. Es más, usted coge hasta la voz de quién le va a dar las instrucciones en ese teléfono y va. Es más, tiene otra particularidad que me llama mucho la atención, y es que a veces no creo en lo que me está diciendo porque veo la calle como rara, y entonces yo no voy a coger la que viene. ¿Y sabe qué hace ese equipo, ese software? Recalcula y me cambia la fecha y me dice, por ahí no es, casi que me llama hasta por mi nombre, y me dice, por ahí no es por acá, y doblo y otra vez me dice para dónde voy. Una cosa maravillosa. Muchas cosas pasan en la vida de nosotros muy semejante a lo que ocurre con esos software. Y hay alguien que nos guía, hay alguien que nos lleva siempre al lugar donde el Señor nos quiere tener. Pero también a veces podemos tener, como yo he tenido con esos software, detalles, momentos de desconfianza. ¿Será que sí esta cosa me va a llevar a donde yo quiero? Eso es lo que está pasando en un pasaje que vamos a mirar en el capítulo 16 del libro de Hechos, y vamos a coger de diferentes segmentos allí. Vamos a ver los primeros dos versículos, el 6 y el 8. Les invito por favor a que lo busquemos. Pablo tiene el propósito de realizar un viaje a un lugar, pero en dos momentos distintos en ese viaje el Espíritu Santo interviene y produce cambios en el querer de Pablo. Es a lo que yo le llamaba ahorita, lo lleva a recalcular su destino. Así como ese software me hizo a mí nuevamente recalcular para dónde debía ir yo, y no a donde yo quería, sino donde Él me decía por dónde debía ir, lo mismo hizo el Espíritu Santo con Pablo en el pasaje que hoy nos ocupa. Y atravesando Frigia, dice el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo tenía el firme propósito de hacer eso. Fíjense qué buenas intenciones tenía Pablo, pero el Espíritu Santo tiene otros planes. Y entonces le dice, no, Pablo, no. Pablo, como persona, como hombre obediente y de fe, guardó silencio y quedó en reposo. Y dice, y cuando llegaron a Misia, dice el verso 7, intentaron ir a Bitnia, pero el Espíritu no se lo permitió. Segundo momento donde el Espíritu Santo le hace recalcular a Pablo su destino. Segundo momento. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Muchas cosas han podido pasar hoy. A lo mejor usted ni siquiera se enteró de ellas. Cosas que sucedieron en su entorno natural, familiar, que tenían el potencial de impedir que usted hoy estuviese aquí. Son muchos los compromisos que ustedes y yo tenemos, de índole familiar, de índole de recreación, de índole... En fin, sobran los motivos para no estar hoy aquí. Sobran. Pero saben ustedes, el Espíritu Santo trabaja en la vida de cada uno de ustedes y en la mía para traernos a este lugar hoy, en este espacio y tiempo, para que usted esté aquí hoy. Los dos caballeros que hoy nos acompañan como visita, saben ustedes, tenían excusas para decirle a aquellas personas que tuvieron el gran amor para con ellos de invitarlos y decirle, será el próximo, tengo un compromiso de última hora.
Pero saben ustedes que el Espíritu Santo trabajó de manera fuerte, poderosa en la vida de ellos, y los trajo hoy hasta aquí. Yo deseo pedirles a ustedes un permiso para guiarles por medio de una serie de versículos. Y vamos a mirar hechos maravillosos, extraordinarios, pero que son de suma importancia para ustedes, así como lo fueron para mí. Déjeme llevarle a comprender que hay una gracia divina, una dirección divina en la vida de ustedes y en la mía, que ha actuado de manera poderosa para que usted hoy esté aquí. Eventos maravillosos se dieron en el mundo espiritual, luchas que usted ni siquiera se imagina, lo sacaron a usted victorioso. Porque Dios necesitaba que usted hoy estuviese aquí. Porque Dios tiene un propósito grande y poderoso para usted. Recuerden cuando Dios llamó a Moisés con nombre propio. Cuando llamó a Abraham con nombre propio. Y lo llevó al lugar donde Dios necesitaba hablar con él. Piensen por un instante si Moisés hubiese sacado excusa. Señor, será otro día, así como calor aquí en Egipto, deberíamos de quedarnos quietos, vamos a esperar otro momento, vamos a esperar otro. Excusas. Pero todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor, guiados por el Espíritu Santo, fuimos obedientes. Y fuimos a donde el Señor nos marcó que debíamos ir, donde el Espíritu Santo nos ha susurrado. Y estamos aquí. Usted, sin saberlo, fue obediente al llamado del Espíritu Santo para que usted hoy esté aquí. Muchas damas han podido decir, el sol está bueno como para lavar. Los edredones que no se secan porque hay mucha lluvia. Hoy es un buen día, yo creo que el pastor me va a entender. Pero no, eso lo dejamos a un lado. ¿Sabe usted? El mismo Dios que creó los cielos, la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene un deseo importante en usted. Con nombre propio los ha traído hoy a este lugar. Porque desea hablar con ustedes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en los lugares de trabajo o en la universidad donde ustedes estudian, después de un muy buen examen, 5. O de una tesis laureada, 5, excelente. El rector y los decanos lo citan a usted a la oficina del rector y todos están allí sentados. Y cada uno se pone en pie cuando usted entra y le dan la mano y lo felicitan. Eso sucede cuando su tesis es laureada. Imagínense ustedes el gozo, la alegría que se anida en el corazón de ustedes cuando eso sucede. Eso es una cosa indescriptible. Y si usted es de esos, a lo mejor va a estar en el muro de los laureados. Su nombre va a ser tallado en una piedra de mármol y va a quedar en el tiempo. Eso mismo ha pasado con usted hoy aquí. El creador de todo el universo le ha llamado a usted por nombre propio porque quiere hablar con usted. Y no es precisamente para hacerle un llamado de atención o un reclamo, es que tiene un mensaje sumamente importante para usted. Qué trato tan especial, ¿cierto? El que usted y yo hemos recibido de parte de ese Dios maravilloso y grande. Que el rector o el gerente de la empresa en la cual usted labora lo llame para felicitarlo por una buena gestión. Mañana a las 8 te presentas en gerencia porque el gerente quiere hablar contigo por tu buena labor. ¿Sabe qué hace uno? El uniforme lo plancha bien, le saca filo, embetuna, se manda a mutilar. Y si le dicen a las 8, llego a las 7 y ahí me siento. Y el corazón, porque el gerente de la empresa le va a reconocer a usted su buena labor. No es el gerente, no es el rector, no es el decano, no es el superintendente. No. Son pálidos delante de Dios esos personajes, pequeños delante del Dios grande y poderoso.
el que a usted hoy le ha citado. Es ese. Es ese Dios el que a usted le ha llamado con nombre propio. Y mire lo que dice el verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Recalculando el destino. Pablo no fue rebelde a la visión. Pablo fue obediente al llamado que Dios le hizo a través del Espíritu Santo para que estuviese en un lugar. Ahora empezamos a descubrir los motivos por los cuales el Espíritu Santo le cambió 2 veces de dirección a Pablo. Hasta hace unos segundos no lo sabíamos. Pero encontramos para sorpresa nuestra que un varón macedonio está orando para que Pablo y quien le acompaña llegue al lugar a Macedonia. ¿Qué poder hay en la oración? Pablo tenía un destino marcado, pero el Espíritu Santo, Dios, lo hizo recalcular y encontrar otro destino. Solo porque un varón macedonio estaba orando, porque necesitaba que la palabra de salvación llegara también a Macedonia. Había unos personajes allí que necesitaban ser impactados con el Evangelio de la salvación. ¿Saben ustedes que el verdadero poder en una congregación lo tienen son los que oran? Sí. Esa es la fortaleza. Es por medio del cual Dios se manifiesta y hace grandes cosas. Ustedes a lo mejor no los conocen. Usted a lo mejor no hace parte de ese ministerio. Pero son personas fuertes física y espiritualmente. Usted no lo sabe, pero esas personas se exponen a todo el sufrir suyo, a todas las alegrías suyas, y sufren con usted. Y usted no lo sabe. ¿Sabe cómo lo soportan? Solo por la gracia de Dios. Son personas que son solidarios con su tristeza y les duele en su corazón a lo que usted le pasa. Usted tiene un hijo enfermo, es como si fuese el de ellos. Sufren día y noche hasta que Dios saque a esa hermosa criatura de esa clínica y regresa al seno de su hogar. No van a descansar en oración. Usted los ve allí sentados, aparentemente serenos, pero no lo están. Ustedes dos no lo saben, pero todo el grupo de oración está librando en este momento una lucha mental y espiritual por ustedes dos y por todos los demás. Pero los grandes invitados en el día de hoy a esta cena son ustedes dos. Y el grupo de oración de la Iglesia Bautista Manantial de Vida está librando una dura batalla por ustedes dos. Porque fuerzas oscuras también están haciendo lo mismo para hacerlos a ustedes declinar. Darle la espalda al plan divino de Dios. ¿Usted ha seguido los eventos que hemos leído? Todo lo que el Espíritu Santo ha hecho para que Pablo esté en un lugar y no en otro. Ustedes han visto el paso siguiente, era que un hombre macedonio estaba orando para que la palabra llegase allá. Vea las secuencias de eventos, solo Dios las conoce. Hoy usted está en esa secuencia de eventos. Dios ha hecho lo que tenía que hacer. A través del Espíritu Santo le ha tocado su mente y su corazón, y usted en obediencia y en adoración y en obediencia a Dios, usted está aquí hoy. Usted ha hecho su primera parte. Dios también está haciendo la suya. ¿Sabe usted por qué esos hermanos del ministerio de oración lo hacen? Porque tienen ese interés genuino por ustedes y por mí y no dejan de orar. Porque ellos están convencidos que Dios está en control. De que todo lo que está sucediendo es porque Dios así lo ha demandado.
y que es Él quien les ha traído hasta aquí. Y que si Dios ha hecho eso y usted para Él representa un precioso tesoro, como dijimos al principio, pues para ellos y para nosotros usted también lo es. Usted es de suma importancia para Dios. Y si lo es para Él, pues lo será también para nosotros. Por eso hoy somos obedientes al llamado, a la dirección divina que Dios nos ha dado. Ustedes hacen parte de esa dirección divina, pero es que Dios está actuando en otros escenarios. Las alabanzas hoy estuvieron en pro de eso. La palabra que se está predicando hoy ha estado en pro de eso. Todo hace parte de un engranaje perfecto. En los escenarios divinos nada es casual. Por eso hoy es esta la palabra que se está predicando, porque Dios tiene dos razones muy importantes para que sean escuchadas en el día de hoy. Y mire lo que dice el verso 13 y 14. Recordemos los pasos. Pablo tenía un destino. El Espíritu Santo se lo cambia y le dice: no, vaya para otro lugar. Ahora descubrimos que todo ese mover espiritual se da porque un joven, un señor macedonio, está orando. Hay una respuesta a esa oración y eso hace recalcular el destino de Pablo. Y ahora ya en el lugar se empiezan a develar las cosas. Miren lo que dice el verso 13 y 14. Ya están donde el Espíritu Santo quería que estuviesen. Y empieza entonces ahora a mostrarse lo que Dios quería. Dice el 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Quién dice eso? Pablo. Junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eva, ese caballero macedonio estaba orando por esa respuesta, para que la palabra de la salvación llegase a ese lugar geográfico. Y mire que una vez que ellos salen, Pablo, en obediencia a ese llamado, a ese recalcular de destino, encuentra inmediatamente un grupo de damas. No es una la que estaba, era un grupo de damas. Y se encuentra allí a una dama llamada ¿cómo? Lidia. Pero ya algo maravilloso había sucedido. La oración de ese caballero macedonio estaba teniendo efectos positivos y daba respuestas. Mire lo que estaba sucediendo. El Señor abrió el corazón de Lidia. ¿Sabe cuál es el motivo del ministerio de oración de esta congregación? Para que a los que están aquí por primera vez y aún no se han convertido al Señor, el motivo de oración es ese, para que abran su corazón y se conviertan. Es por ello lo que están orando. Decíamos en la escuela doctrinal que usted como creyente puede ser el canal por el medio del cual Dios puede llevar salvación a su casa. De allí la expresión que toma sentido: tú y tu casa serán salvos. No es por reflejo. No, es que si yo soy salvo, mi esposa es salva. No, así no aplica. Mis dos hijos son... No aplica. La princesa Valentina, no aplica. Pero yo soy el instrumento por el medio del cual Dios puede llevar salvación a mi casa. Entonces tengo yo la responsabilidad ahora que estoy escuchando el plan de salvación, la palabra de Dios, para llevarlo hasta mi hogar. Y mire lo que dice el 15. Y cuando fue bautizada y su familia, ¿quién? La de Lidia. Dice el 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dios tiene grandes planes, no solo para usted, sino para su familia. Dios tiene ya trazado el plan perfecto de lo que va a suceder en su hogar. Ahora,
¿Este es el único modelo a seguir? Con tristeza debo decir que hay otros. Son errados, son equivocados, pero hay otros. Y usted puede decidir quedarse con el ejemplo de Lidia o tomar uno que lo aleje de Dios. Dice el verso 6. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ese es el segundo modelo. Usted puede ser expuesto a la palabra de la salvación, pero puede tener solo un conocimiento intelectual, o puede tenerlo solo como para sacar provecho. Conocimos una muchacha y tenía un pretendiente. Y ella, como creyente, ¿sabe qué le dijo? Nunca seré tu novia si tú no vas a la iglesia. Y después de muchas presiones, que la pelada se mantenía firme, como creyente, el muchacho pues, estaba enamorado, como todo enamorado, va a ese. Yo voy el próximo domingo. Y fue. Creo que como 2 o 3 veces. Una cosa pensaba la joven y otra él. Al cuarto domingo no vimos ni al joven ni a la muchacha. Su propósito no era exponerse al evangelio de la salvación. No le interesaba. Él quería era a la muchacha. Y efectivamente lo consiguió. Se la llevó de la congregación y la alejó del evangelio. El hecho de que usted y yo estemos en la congregación asistiendo no significa que usted haga parte del reino. Como esta persona y como ese muchacho, podríamos tener intereses poco correctos. Esta muchacha, fíjese lo que pregonaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¡Wow! ¡Qué revelación! Pocas personas podrían anunciar eso con tanta claridad referente a Pablo y a Silas. Pero ¿quién era ella? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces no honraba ni glorificaba a Dios con eso. Ese caballero llegó 3 veces o 4 veces a esa congregación hasta que consiguió su propósito, y era robar de la congregación a esa muchacha, y la sacó de la congregación y la alejó de los pies del Señor. Podríamos equivocarnos. Pablo comprende muy bien cuáles son las motivaciones que cada uno de nosotros tiene, así como lo supieron en el momento que vieron a esa muchacha con espíritu de adivinación. Dios lo sabe. Dios escanea los corazones de ustedes y míos. Y miren, entonces Pablo toma una acción sobre eso que él acaba de ver, porque ya le molestaba, decía en el texto. Y esto lo hacía con muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y ya la muchacha no pudo hacer más de lo que ya hacía. Toda acción tiene una reacción. Cuando yo era muy muchacho, existía algo con que nos entreteníamos, y era la bola de caucho, una pequeñita. ¡Pah! ¡Pum! Devolví. Me podía pasar horas en esa tontería. ¡Tum! ¡Pah! A veces le pegaba a mi hermano. Pero con la misma intensidad que usted la tira, esa bola se regresa. Esa es la reacción. La acción es la mía, la reacción regresa. Todo lo que usted decida en la vida va a tener consecuencias, buenas o malas. Usted hoy tuvo la decisión de estar aquí. Eso puede tener repercusiones positivas.
Usted está en la obligación, aunque no lo crea, de escoger. Mire lo que dice el 9, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante la autoridad. Una buena acción, imagínense la reacción que tuvo. Pablo lo que hizo fue liberar a esa mujer de un espíritu inmundo de adivinación. Y ahora por eso está preso. Usted podría confundirse en este momento y pensar cómo es posible que Dios permita esto, si él lo que estaba era predicando el evangelio. Prueba de ello es Lidia y muchos otros que lograron ser creyentes en esa visita de Pablo. Y ahora coge a esa mujer que estaba poseída por un espíritu inmundo y la libera. Y ahora es sana en el nombre de Jesús. ¿Y cómo es posible que Dios permita que ahora Pablo, por esas buenas acciones, termine en una cárcel? Usted y yo podríamos confundirnos, ¿sabe usted? Dice el 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Este carcelero hizo el papel que le habían entregado a cabalidad. Asegúrelos bien, le dijeron, joven Kevin. Los llevó al último calabozo, el más oscuro, el más húmedo, el más difícil de llegar. Y no solo eso, sino que le pusieron un cepo. ¿Saben ustedes lo que es un cepo? Era un mecanismo de tortura y de fijación en un lugar para que la gente no se fuese. Consistía en 2 listones, un hueco aquí, un hueco acá, y se abría así, con una bisagra y luego bajaba. Y una cancela. ¿Y una qué? También podría ser. Pero ¿sabe cuál era la condición? Ábrale las piernas hasta donde él resista. Hasta donde usted puede abrir sus piernas, ahí estaba Pablo. No había posibilidad de que ese hombre se escapara. No se deje confundir. Usted puede estar sirviendo al Señor, pero situaciones difíciles, y no lo vamos a negar, se le pueden presentar. Ahora que soy creyente, ahora que me he convertido, ¿para qué fui yo ese domingo? Ahora es cuando las cosas peor me salen. Las cosas pueden no ser lógicas o justas, pero cuando Dios está dirigiendo los acontecimientos de nuestra vida, todas son correctas. Todas son correctas, aunque parezcan ilógicas o no sean justas. Recuerden que Dios está en control, que Dios trajo a Pablo de tierras lejanas porque lo necesitaba en Macedonia, porque una serie de personas Pablo tenía que predicarles. No pierdan el control todavía, no pierdan la línea, porque Dios no ha descansado. Sus propósitos todavía se están cumpliendo allá y hoy. ¿Por qué Pablo tenía que estar en esa cárcel? ¿Por qué Pablo tenía que ir a esa plaza donde estaban esas mujeres reunidas? Porque necesitaba que una señora llamada Lidia se expusiera al evangelio, porque Dios tenía planes para con ella. ¿Por qué Dios llegó y se encontró con esa mujer con espíritu de adivinación? Porque necesitaba ser liberada. Ahora, ¿por qué Pablo llega a ese lugar tan escondido y recóndito de esa cárcel? Porque Dios lo necesitaba allí. Recalculando la dirección, no se olvide. Y aprovecho para decirles, no olviden a los que están orando aquí, a ese ministerio de oración. Están orando. Ellos están tomando a esas 2 personas en especial que se pusieron en pie y se los están presentando a Dios en estos momentos. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor ellos tienen cepos en sus piernas y no lo saben. Cepos que los mantienen rígidos y no dejan que se acerquen al Señor. Están en un lugar recóndito, oscuro, donde la luz de la salvación no les llega. Por eso era necesario que en ese lugar oscuro y recóndito Pablo estuviese allí, para que les platicara sobre el evangelio de la salvación a otra persona.
Todavía no sabemos quién es. Pero usted ya sabe quién es, porque usted está aquí escuchando esa palabra. Pasada a medianoche, dice el 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían, no estaban solos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. Hay gente orando. Ese caballero macedonio no dejó de orar, porque él estaba convencido de que ya el poder de Dios había llegado allí, la salvación estaba y estaba dando frutos. Y él oraba con más intensidad, asumo yo. Y no solo ellos, sino que Pablo y Silas eran conscientes del destino que Dios tenía para ellos. Y por eso se sumaban en oración, y no solo en oración, sino en cánticos de alabanza. Eso solo lo hace un creyente. En el lugar más oscuro, húmedo, recóndito, atado con cadenas, después de haberle azotado 40 latigazos menos uno, decía, y los metían allá. Y en ese estado tan lamentable era que se encontraba Pablo y Silas. Y aún así cantaban himnos a Dios y oraban, porque ellos sabían que todavía su labor en ese lugar no había terminado. Algo más tenía Dios que debía suceder. Mire lo que dice el 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Sabe por qué ese caballero iba a hacer eso? Porque si él no se mataba, a él lo iban a matar, por la alta responsabilidad que él tenía como carcelero. Él pagaba con su vida la custodia de los que estaban bajo su cuidado. Entonces él no le iba a dar el privilegio a ellos que le quitaran la vida, él en honor, porque pensaba que su labor había sido irresponsable. Prefería quitarse la vida. Y mire lo que pasa. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No solo Pablo y Silas, sino los otros. Recuerden que los otros estaban también como escuchando la oración, los cánticos y alabanzas. Ya esos también estaban siendo impactados de manera positiva con lo que Pablo y Silas estaban haciendo. El testimonio de ellos atados en ese cuarto oscuro así aún estaba impactando a los demás presos. Y se quedaron. No tuvieron temor por sus vidas después de un terremoto y al ver que las puertas estaban libres. ¿Qué se le quita a una persona que está recluida en una cárcel? ¿Qué es lo más precioso e invaluable que la justicia ha llegado a concluir que se le puede quitar a una persona para castigarla? La libertad. Y las puertas se abrieron, dice el texto. Tenían la posibilidad de recuperar aquello que le habían quitado, producto de sus malas obras. Pero no te hagas ningún mal, gritaba Pablo, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando más que yo, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y viene el tercer impacto que Dios quería llevar a cabo con el recalcular de la dirección divina que Dios le hizo a Pablo y a Silas a través del Espíritu Santo. Y sacándolo, les dijo: señores. El Señor en el texto aparece con la primera letra mayúscula. Eso tiene una gran connotación. El carcelero, quien tenía la autoridad sobre ellos y era responsable de su cuidado y de sus vidas,
ahora ha hecho esto, se ha menguado delante de Pablo. Ahora él está sometido a la autoridad de Pablo porque sabe que él está revestido de algo que él no tiene. Y es la cobertura divina. Y mire la pregunta que les hace. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos sin titubear le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Usted puede ser hoy ese al que Dios le ha hecho recalcular su dirección y lo ha traído hasta aquí, con el propósito de que usted escuchara este mensaje y llevarlo a usted al comezón de hacerse esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Más del 99% de los que aquí estamos ya nos hicimos esa pregunta una vez y fuimos guiados por el camino de la salvación. Algunos son recientes, otros podríamos tener muchos años, más de 20, otros más de 30. Pero no hay diferencia. El evangelio de la salvación sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma eficacia y sigue teniendo el mismo poder. Ese mismo poder que reposó en Pablo y Silas para hacer temblar los cimientos de esa cárcel y hacer que las puertas se abriesen, es el mismo poder que hoy reside en cada uno de nosotros, y por eso somos portadores de esa palabra salvadora y la estamos compartiendo con usted y lo estamos exponiendo a esa verdad y le estamos diciendo que Dios le ama y que le anda buscando y que lo ha traído a usted aquí con un propósito. Usted debe ser consecuente con lo que Dios está haciendo. Usted tiene la libertad de darle la espalda a Dios. Tiene esa libertad. ¿No se acuerdan? Toda decisión que usted tome va a tener una consecuencia. Ley de la acción y reacción. Usted necesita tomarla. Aún si no la toma, ya usted decidió. Hablábamos en las clases doctrinales que solo hay dos caminos, no hay más. Usted tiene la posibilidad de escoger a cuál no ir. A cuál no ir. Si usted no escoge, ya escogió para dónde ir. Y ese es el lugar de llanto, donde fue diseñado solo para el diablo y sus secuaces, no para nosotros. Pero por negarnos a reconocer la acción salvadora de Dios por medio de Jesucristo en la cruz, yo podría irme para el lugar que no fue diseñado para mí. El lugar diseñado para nosotros por Dios, por medio de su Hijo, es el cielo. El mismo Señor dijo, voy al cielo a preparar moradas. Ese es el lugar natural para nosotros. Pero cuando decidimos no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que somos rebeldes, reacios, dice el texto en Juan 3:36, pues mi destino es el que no era mi destino. Entonces, si usted no escoge, ya escogió el peor de los destinos. Los dos destinos tienen algo en común. Parece mentira, pero tienen algo en común. El de la salvación y el de la condenación tienen algo en común, literal. Y es que ambos son eternos. Son eternos. Usted está en el lugar de la salvación eternamente. Nadie lo va a sacar de allí. Pero si usted niega a Jesucristo y su obra redentora, usted se va para el lugar que fue diseñado para Satanás y sus secuaces. No era suyo, pero lo escogimos. Y allí también la condenación es eterna. La palabra de Dios nos guía, nos exhorta, nos enseña
Y el Espíritu Santo es parte importante en eso. Pero usted puede negarlo. Hasta este punto solo usted tiene la última palabra, como lo dijo el carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso solo puede salir de sus labios, de su boca. Y usted tiene que liberarlo. Todos hemos pasado por ese duro momento de dar esa palabra, esa respuesta. Fuerzas oscuras lo detienen, me detenían a mí en esa silla y no sabía qué hacer. Yo le invito hoy a que usted tome la fuerte decisión. La decisión más grande de su vida que usted va a tomar es rendirse ante los pies del Señor Jesucristo. No va a haber otra decisión tan importante como esa. Porque esa decisión tiene trascendencia en esta vida y en la otra. Donde estudio, con quien me caso, donde vivo, esas son cosas que solo tienen efecto en esta esfera. Pero reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y creer que Dios le levantó de entre los muertos será de salvación para usted. ¿Sí ve la trascendencia, la importancia? Por eso Dios ha movido el universo mismo para traerle hoy aquí. Por eso Dios ha hecho recalcular tantas direcciones. Porque Dios le ama y desea para usted lo mejor. ¿Qué va a hacer usted ahora? Yo no puedo ayudarle después de este momento. Usted tiene que tomar la decisión. Bastaría con que usted se pusiese en pie. De pronto las voces se le animan, como me pasó a mí. Con gran dificultad me paré de esa silla, como si fuerzas oscuras me reteniesen y me echaran hacia abajo para que yo no me parara. Y solo hice así con fuerza, parecía mentira, pero no podía hacerlo. Le dije, yo. Fue todo lo que pude decir. Yo le animo, le invito a que usted abra su corazón hoy y permita que Jesucristo entre en su vida y usted le conceda a Él el lugar que Cristo se merece como Señor, como su Salvador. Y es un gran momento, ¿saben ustedes? Y es un día hermoso, maravilloso para que usted dé ese gran paso hacia la salvación. Hablábamos del libro de la vida y el libro de las obras. Todos nosotros como creyentes hacemos parte del libro de la vida. Desde el instante mismo, en letras doradas, asumo yo, se marca su nombre, lugar, fecha y hora, cuando usted se convirtió y aceptó a Jesucristo como Señor. Usted puede hoy formar parte de ese libro de la vida. Piénselo, recapacite lo importante y la trascendencia que esto tiene. Yo lo animo y lo invito, póngase en pie. No vamos a hacer un show con usted, se lo prometo, porque a veces nos da temor eso. En algunas congregaciones hacen eso. No vamos a hacer ningún show, gracias. Pero al ponerse en pie, usted está reconociendo la obra de Dios en su vida hoy, en ese momento. Está diciendo, yo creo y me pongo en pie para honrar a Dios por todo el mover que ha tenido en favor mío. Es que ha sido solo por ustedes todo lo que Dios ha hecho hoy. Gloria a Dios. Hoy nosotros somos testigos de la salvación. Hoy nosotros somos fieles testigos, y si vamos a ser llamados ante el trono de la gracia, usted va a testificar que 2 nuevos creyentes hay hoy inscritos en el libro de la vida. ¿Sabe lo que dice el Evangelio de Lucas? Que hay fiesta en los cielos cuando 2 pecadores se arrepienten. Hoy Dios tiene una sonrisa en su rostro y ustedes se la han generado.
¿Sabe lo que eso significa? Al Dios grande y poderoso usted hoy, como hijo, le ha hecho rey. Porque usted hoy ha pasado de muerte a vida. Porque usted hoy ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted ya no es una criatura, una obra de la creación. Ahora usted ha pasado a un estatus superior. Y es el ser llamado hijo de Dios. Eso es usted hoy. Vamos a orar por ustedes dos y me uno a la oración del ministerio que estuvo orando por ustedes. Libró una dura batalla y Dios les guió a ustedes dos y le ha dado respuesta.